presento, soy Juan Camilo Tobón, gerente de Mercadeo y Cultural de Plaza y Janés Editores Colombia, una empresa dedicada a la distribución del libro colombiano y que tiene del libro español y argentino en el mercado colombiano y que tiene a su cargo dos editoriales en las cuales Mar Venegas pues, ha publicado algunos textos. Me refiero a Logues Ediciones, una editorial preciosa, Pues sí. Hablando con la editora Maribel García. Es una editorial que quiere producir libros para pensar, una editorial especializada en literatura infantil y juvenil, y también la editorial Combel, que es una editorial que enfatiza todo su trabajo en generar experiencias de lectura y por eso explora múltiples formatos, teniendo como cereza del pastel, evocando uno de los libros que Mar tiene en esta editorial, a la poesía. Entonces, para mí es un gusto poderme encontrar con ustedes, con las personas que se inscribieron, con las personas de Fundapre, con las personas que llegaron aquí como Altazor de Huidobro en un gran paracaídas, porque esos también son bienvenidos para la poesía, y encontrarme con dos voces que para mí son maestras. La voz de Mar Venegas, de quien Lucía Araya su presentación, y con la voz de Lucía, que a lo largo de mis poquitos años como mediador de lectura, de mis tanteos y gateos todavía, ha sido una voz poderosa para formarme también como mediador. Así que les doy la bienvenida. Lucía, estamos en tus manos. Antes de darte la palabra, quiero pedirle a las personas que están asistiendo que por temas de conexión mantengamos la cámara apagada, a no ser que vayamos a tener una intervención, y cuando hagamos nuestra intervención podemos hacerlo, bien sea con la opción de levantar la mano, yo voy a estar pendiente de eso, o por el chat, yo voy a ir recepcionando sus comentarios y preguntas para irlas transmitiendo con Lucía y con Mar Venegas en esta conversación. Estaremos hasta cerca de las 10:10 de la mañana, así que disfrutemos este espacio. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Mil gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Juan Camilo. Bienvenido. Y para nosotros, para Fundapre, para Plaza y Janés y para Combel y Logues, es un placer tener aquí a Mar Venegas. Para mí es un gusto increíble. Conozco sus libros y como soy formadora de formadores, pero ante todo maestra, y me fascina trabajar con bebés, que es mi pasión. Los libros de Mar Venegas y la poesía de Mar Venegas han sido para mí como un encuentro otra vez con la poesía, no solamente con lo que venía trabajando, sino como que puedo renovar también ese repertorio maravilloso para trabajar con los niños, porque los libros, tus libros, Mar, son increíbles. Me fascinan. Gracias. Y creo que son la posibilidad de introducir a los niños en la lectura, en la poesía, en el lenguaje, pero además de eso, la posibilidad de jugar, ¿no? De jugar con el lenguaje, que creo que tú eres experta en eso. Entonces, voy a compartir pantalla, si me dejan, nada más no he podido, no sé por qué, vamos a ver si aquí, pero es que esto es una pizarra, no, esto no me sirve. No, esta es una pizarra, esto no me sirve. Angélica, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Porque no sé cómo, no me funciona. Una notificación de que quieras compartir. Es que estoy tratando de compartir, pero no me deja. Me dice básico, pizarra, pero no me deja compartir la pantalla. No me da la posibilidad de... Vamos a ver si aquí lo logro. Ahora yo creo. Ya está, A ver. Lucía. ¿Sí? Ok. Sí, ya está. Es que como me había quedado sin conexión, todo se me cerró y no me había dado cuenta. Permíteme un segundito y ya aquí la pongo.
porque creo que Mar tiene tantas cosas para conversar y para que no quiero que se me quede nada entre el tintero y poder, a ver, ¿están viéndola? Aquí para mí te representa este mar inmenso. Estamos viendo. ¿No la están viendo? Ahorita sí. Ah, yo no. ¿No? No sé por qué. No, estoy viendo. Bueno, estoy viendo la pantalla, pero es el zoom. Ah, no sé por qué. La vuelvo a compartir. Me salgo y la vuelvo a compartir, Mar. ¿Estabas mostrando alguna cosa? Sí. Voy a dejar de compartirla Yo y no voy la a veo, volver no sé si el voy a resto lo volver a veía. entrar. Voy a volver a compartirla. Espérate a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Es un mar inmenso. Un mar de poesía, conversando con Mar Venegas. Aquí. La siguiente. Ay. Bueno, como les decía Juan Camilo, pues esta es una alianza maravillosa entre Convel, Plaza y Janés, Fundapre. Fundapre es una fundación que trabaja por el desarrollo de la educación. Estamos en varios municipios del Valle del Cauca, Tuluá, perdón, Roldanillo, Sevilla, Caicedonia, Jamundí, Yumbo, Cali. Y pues estamos también con un montón de gente que está llegando de diferentes lugares, todos encantados de conocer a Mar. Muchos seguramente la conocen y quieren volver a oírla porque pues es un placer conversar con ella. Y tenemos pues hoy como invitada pues claramente a Mar Venegas, quien ha sido una persona que ha trabajado un montón alrededor de la literatura, alrededor de la poesía. Es poeta y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ha tenido una importancia grandísima en la formación de formadores y en el trabajo con los niños y con las niñas. Yo no sé si es maestra, pero a veces no somos maestras de títulos, sino somos maestras de corazón. Entonces, pues Mar, bienvenida, bienvenida acá. Yo sé que tenemos poco tiempo, porque contigo conversar, yo estoy segura de que nos podríamos quedar en un solo tema y sería una conversación larguísima, pero quiero tocar varios temas. Entonces, pues el primero es contarles que Mar ha sido una persona que se ha ganado muchos premios. Uno de los que conozco es el premio de la Feria de Bolonia, que la premia en la categoría de poesía con este libro Corazón de Pájaro, que además tiene una carátula preciosa. Es poesía, ¿no? Y es como para qué edades es este libro, Mar, aunque digamos que los libros no tienen edades, pero este libro está dirigido como a ¿qué? Ay, divina. Sí, está dirigido a partir de 9, 10 años, pero sobre todo yo creo que lo disfrutan a partir de 12 para secundaria, sí, porque sí, claro que también eso depende mucho niños, sí. del niño y del proceso lector, de la edad lectora, no la edad cronológica. De la maestra Lucía. Que claro, de la maestra y del proceso lector de la maestra, ¿no? De que la maestra lea, disfrute la poesía, porque la poesía también leída en otra voz es una maravilla y es lo que nos enamora, ¿no? Es la que teje esos puentes. Eso me contaba una maestra de cuarto de primaria aquí en España, que son 10 años, sí. Me decía que había leído el libro en voz alta a sus alumnos, que les leía siempre en voz alta, y que era la primera vez que le sucedía que a la hora de elegir otro libro, porque elegían de los que ella llevaba, elegían entre todo el grupo, le pidieron por favor que volviera a leer Corazón de Pájaro, que querían volver a escucharlo de nuevo entero, y tuvo que volverlo a leer. Muy hermoso. Mar, ¿nos podrías regalar la lectura de un pedacito de ese libro? Sí, claro. Voy a buscar un pedacito en el que habla la maestra, como estamos entre maestras. Claro. Así que, bueno, Corazón de Pájaro es un texto poético, es prosa poética, pero mezcla la narrativa con la poesía. Es una niña que se llama Nana, que nace
en el mar y su búsqueda a través de su vida de lo que es la poesía, qué es el amor, sale de viaje, conoce a un niño que es el hijo del panadero, Martín, y bueno, cómo se construye su amistad con él y su amor. Al final sale hacia la ciudad, se va a buscar qué es eso de la poesía, dónde están los poetas, tiene algunas fórmulas para encontrar poetas. Ella en la isla no encuentra más allá de la naturaleza que la inspira, y entonces se va a la ciudad y al final vuelven a encontrarse. Dice, corrieron de nuevo, otra vez tomados de las manos, hasta la playa de cantos rodados. Se sentaron sobre una roca, escucharon con atención. Era cierto, las piedras hablaban, golpeándose unas contra otras, clic, clic, clac, cloc, cloc, clic, clic. Las olas respondían incesantemente en un suave murmullo. Estuvieron mucho rato allí, juntos, escuchando ese diálogo interminable, y él sacó un dulce, casi recién hecho, que compartieron, y se dieron un beso. Luego marcharon a sus casas. En la puerta, antes de cerrar, ella le dijo, un día le hablé a mi maestra del sol que guardo y de las cosas que voy encontrando. Me dijo que se había encontrado un sol diminuto, había encontrado un verdadero tesoro, que lo guardase bien y lo cuidase para siempre, porque todas esas cosas que voy encontrando, lo que me cuenta la mar cuando me acerco a ella, o cuando rugen las tormentas, todo lo que me dice la hojarasca del otoño, todo eso se llama poesía. ¡Ay, qué belleza, Mar! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pues de razón, este es un premio que te ganas con este libro y es una mención especial, ¿no? Sí. Por este libro. Pues felicitaciones. Otro, los premios que se gana es con el Banco del Libro en Venezuela, con este libro de Abecedario del Cuerpo Imaginado. ¡Ay, que me parece también fantástico! Y si nos regalas una pequeña lectura sobre me parecería, o nos cuentas de qué se trata, porque cuando uno ve esta carátula, uno dice, wow, ¿no? Una de mis trincheras, que digo yo, donde estoy siempre batallando y peleando, es no solamente fomentar la lectura de poesía, que me parece fundamental y que es lo que hago con niños y niñas y personas de todas las edades, desde bebés hasta jóvenes, adultos también, y con maestras, docentes, bibliotecarios, con mediadores de lectura. También es la escritura, no solamente acercar la lectura de poesía, sino también la escritura, sí, la posibilidad, como decía Rodari, todas las palabras para todas las personas, ¿no? Que podamos ser conscientes de que el lenguaje nos pertenece y que la poesía es nuestra manera de expresar ciertas cosas. Así que Abecedario del Cuerpo Imaginado tiene casi muchos de mis libros, incluso tengo un taller que se llama Juego Lento, que todos son talleres de escritura. Tiene al final, es un abecedario de haikus, son todo además hermosísimamente ilustrados y son pequeños poemas de tradición japonesa, y al final tiene escribir haikus, tiene un taller, cómo se escriben los haikus, por qué yo decidí escribir este libro, y es un taller que yo utilizo, un libro que yo utilizo sobre todo con jóvenes. Hacemos el taller y después colgamos los haikus en los árboles, en el jardín. ¡Qué maravilla! Es un taller hermosísimo. No sé si sabéis que los haikus se tienen que leer 2 veces, porque dicen allí en Japón que son tan breves que si los lees solo una vez se los lleva el viento. Así que os voy a leer la O de ojos de este alfabeto ilustrado hermosamente por Guridi y editado por A Buen Paso. Dice así: solo 2 ojos y cabe todo el cielo. ¿Cómo es posible? Solo 2 ojos y cabe todo el cielo. ¡Ay, qué belleza! Mar, ¿qué es un haiku? El haiku son estos poemas breves, son unos poemas que tienen 17 sílabas solamente, tienen muchísimas normas, es un poema tradicional japonés que llevan escribiendo en Japón miles de años, que es una poesía allí clásica que se aprende en las escuelas y que, bueno, según dice aquí un maestro y traductor del japonés, en Occidente no podemos escribir haikus. Tiene sus razones y su peso, porque realmente en Japón al escribir con ideogramas
tienen otra forma de pensar, no tienen siquiera el alfabeto fonético. Entonces ellos hacen unos haikus muy especiales, se relaciona mucho con el budismo, el aquí y ahora, decía Basho, que es uno de los haijines más importantes. Haiku es lo que está sucediendo en este momento y en este lugar, el aquí y ahora del budismo. Así que son pequeñas fotografías hechas con el mínimo de palabras posibles. No se puede rimar, no aparece el poeta, y bueno, tiene muchísima tradición, tanto los haikus como los tankas, allí en Japón. Y aquí en Occidente, pues por ejemplo, Cortázar ha escrito haikus, Borges escribió haikus. Bueno, imitamos un poco la fórmula japonesa de los haikus. Por su brevedad y su intensidad son unos poemas además muy cercanos también a los jóvenes, no tienen figuras literarias, no tienen metáforas, son muy directos. Entonces, para trabajar, por lo menos para mí, para esa forma de ver el mundo joven, con los adolescentes, esos mensajes tan breves, esa economía del lenguaje que utilizan para hablarse por WhatsApp y por mensajes en las redes sociales, me pareció una buena manera de acercarme desde ese lugar. Y es que es una maravilla, porque es que la poesía en la adolescencia es primordial, ¿no? A los adolescentes que, entre comillas, se supone no les gusta leer, la poesía hace parte esencial de su sentir, de su manera de transmitir, de demostrar lo que se siente. De hecho, los adolescentes son poetas natos, ¿no? Y me parece que este sistema, no sé cómo se llamará, si es sistema o esta manera de escribir poesía me parece perfecta para esa edad, ¿no? Sí, cercana, sí. Ahora viene, dime. Decía que efectivamente la poesía me salvó la vida, sobre todo en la adolescencia, y es un poco el momento más importante para repescar a la lectura de la poesía a los jóvenes. Sí. Total. Pero no solamente se ha ganado estos premios, ha ganado otros premios, pero el más importante, el que está casi que recién salido del horno, el que ha dado el reconocimiento especial que se merece esta maestra, poeta, formadora de lectores, ha sido este premio. Es el premio Cervantes Chico, que es un reconocimiento a su... Además, no ha sido reconocida solamente por su obra, sino por su vida y obra, por todo el trabajo que tú haces, Mar, alrededor de acercar a los niños y a los adultos a la lectura, a la poesía, al placer de leer y de escribir, como lo dices tú. Ese trabajo que tú haces incansable como formadora de formadores y como formadora de lectores desde la primera infancia. Este es un premio muy importante que no se lo dan a cualquier persona, se lo dan a una persona que tiene una obra que se resalta por su calidad, pero que además aquí en este caso no solamente, como lo acabo de decir, no solamente es por tu obra, sino por toda la vida que has dedicado a tu trabajo con la lectura, con la escritura, con la literatura, con la poesía, que me parece muy, muy importante y que pues es un premio reconocidísimo y pues una felicitación gigantesca, que esto además me imagino que te ha traído un montón de trabajo, un montón de entrevistas, que ya tenías varias entrevistas. De hecho, encontré una recomendación, también estás en recomendaciones de libros aquí, en varias listas de recomendados. Encontré una de una gran amiga mía que se llama Pato Pereira, que tiene tus libros ahí en su blog, que te quiere montones también, te reconoce montones. Vino a Jaleo, la conozco mucho, sí, y a ella le fascina la poesía y es una lectora de poesía increíble, me fascina oírla leer poesía. Y pues cuando te encontré también ahí en su blog dije que hay maravilla, porque no podías faltar, ¿no? Ahí. Cuéntanos un poco cómo fue recibir este premio. ¿Aló, Mar?
Se me congeló Mar. Sí, se había cortado. ¿Liz? ¿Me escucháis bien? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo fue recibir este premio? Vale, es que y este premio creo que es el Cervantes Chico, porque hay un premio que es el Cervantes, que es el premio de la literatura, digamos, podríamos decir que es el premio de la literatura de adultos, y este premio Cervantes Chico es el reconocimiento a la literatura infantil y juvenil. Pero queremos oírte a ti contándonos cómo fue recibir este premio y qué ha pasado. Bueno, además esta semana ha sido el día que el miércoles fue cuando acudimos a la gala de entrega. Fue una gala muy hermosa, la imagen que hay ahí, con 250 niños y niñas. Es un premio que está muy consolidado, lleva 30 años. Efectivamente nace como una forma de visibilizar. Alcalá de Henares es una ciudad cervantina, es una ciudad que tiene muy en cuenta todo lo que sucede alrededor de Cervantes y de la lengua y de la literatura, y una forma de visibilizar la literatura infantil. Así que es un premio hermoso, sobre todo porque los presentes, el público, eran niños y niñas, eran 250 niños y niñas que también habían ido a recoger su premio, y fue una experiencia muy hermosa, muy emocionante. Es verdad que yo ya tenía mucho trabajo ya anteriormente, que como dices, pues llevo muchos años trabajando la poesía, y que eso es precisamente lo que premian. Y esto fue la doble alegría, y es que en 30 años que llevan ofreciendo este galardón, solamente lo había recibido otra poeta, que fue Gloria Fuertes en el año 95. Desde entonces no habían dado este premio a ningún poeta ni a ninguna poeta. Así que fue una doble felicidad, porque, como les decía a los niños, es justicia poética, no por mí, sino por la poesía, que la poesía se valore y se le dé su lugar. También la mención especial fue para María José Ferrada, la poeta chilena, así que doblemente feliz. Y bueno, es un galardón efectivamente que premia el recorrido, la trayectoria y, sobre todo, en este caso, más allá de un libro, pues toda la obra y el trabajo que se puso en valor. Fue mi trabajo acercando la poesía a los niños y a las niñas y a los mediadores, como formadora de formadores, sí. Y me parece que es muy importante eso, ¿no? El reconocimiento tuyo como formadora de formadores, no solamente de niños, sino como formadora de esos maestros, bibliotecarios y promotores de lectura, y poder decirle a la gente: se puede vivir de ser formador de formadores, se puede vivir de la poesía, se puede vivir de la literatura, y la literatura está no como ese insumo o esos libros para que los niños sean más inteligentes y que no puede faltar en la vida, sino para descifrarnos y conocernos y vivir y sentir y disfrutarla, ¿no? Que me parece que es una maravilla que estos premios tan importantes y tan representativos accedan también a escritoras y poetas como tú para la primera infancia. Sí, eso es. Además, has sido una persona que, como les dije anteriormente, está en muchas listas de recomendados. Está, por ejemplo, en Fundación Cuatro Gatos, que hace un trabajo bellísimo con el español, con la lengua española en Estados Unidos, acercando a los niños latinos y a los americanos a este lenguaje y a los libros y a la literatura, al español, a través de la literatura y de la poesía. Y está, pues, obviamente, Fundalectura, que es una fundación aquí en Colombia, que es muy importante y que está en todos sus catálogos de recomendados. Tiene un montón de entrevistas, tienes un montón de lecturas también, pero hay una que me gustó mucho que hace Linternas y Bosques. Esta entrevista es muy bonita y quise rescatar de acá esto que tú dices, Mar, que la poesía es un ecosistema frágil pero resistente, y cuando entra a la casa de los niños se queda y expande sus territorios. Esto me pareció no solamente hermoso,
sino que además de una profundidad increíble, porque la gente piensa que, hay algunos que piensan que la poesía es para adultos, otros que la poesía se debe entender, y entender la poesía. La poesía se siente, ¿no? Se vibra, lo atraviesa a uno en el alma, el corazón, en el cuerpo. Y hay otros que pues poesía para chiquitos, como que eso no. Y resulta que es la primera literatura desde la panza, desde el vientre, ¿no? La poesía es la primera literatura que tenemos en la primera infancia. Entonces, a los bebés. Sí, a los bebés. Poético. Es el lenguaje poético que es el que va construyendo y el que los acerca a adquirir el lenguaje, esa literatura de la primera, de la lengua materna. Está puesta ahí todo el afecto, todo el amor, es lo que teje digamos, ese vínculo entre los niños y los libros y las palabras y la tradición oral. Y bueno, tú sabes mucho más de eso que yo y quisiera que nos contaras por qué poesía, por qué. Me imagino que eres no me imagino, sé que eres una gran lectora de poesías, que conoces un montón de poetas latinoamericanos también, y incluso sé que tu primer poema lo escribiste a los 10 años después de una cirugía, pero cuéntanos, ¿por qué la poesía? ¿Por qué escribir poesía? Yo creo que la poesía es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿por qué elegí la poesía? Yo creo que hay cosas que no se eligen, no sé, yo no elegí en ese momento cuando tenía 11 años, estaba en el hospital y me encontraba sola, a aferrarme al lenguaje. Creo que esa frase de expandir los territorios del alma, de la mente, tiene mucho que ver con una frase de Wittgenstein, de un filósofo, que dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Yo construyo desde que era niña a través del lenguaje un espacio que es un refugio y que es para mí la poesía, ese refugio que intento plasmar en versos como una casa y que tiene que ver con la sensación de que el lenguaje nos puede de alguna forma rescatar o salvar. Y efectivamente, sin saber muy bien qué era eso de la poesía, a los 10 años escribí mi primer poema. No había conocido nunca un poeta, no había leído poesía, no teníamos en la escuela, había encuentros, no vino ningún poeta a las clases como voy yo a las escuelas. Bueno, y la verdad es que a pesar de todo eso, fue la poesía la que vino a rescatarme y de alguna forma orgánica o no sé muy bien explicarme, imagino que como aquel que dibuja o pinta o esculpe o talla madera o se dedica a cualquier disciplina artística, por lo que sea, ese lenguaje es el que te elige, no es una elección consciente. He de decir también que he escrito siempre he escrito poesía desde que era niña, pero que aprender a leer poesía, eso lo he hecho de adulta, porque la lectura también se aprende. Yo creo que los planes de lectura, uno de los grandes errores, los más grandes que cometemos cuando pretendemos poner en marcha una formación o un plan de lectura, de fomento lector, es hacerlo desde la creencia de que los niños y niñas ya saben leer, porque nadie sabe leer. Nunca necesitaríamos varias vidas para aprender a leer todos los posibles lenguajes y matices de los diferentes tipos de palabras, diferentes tipos de poder que esconden las palabras, el lenguaje médico, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje jurídico, cada parcela, el lenguaje poético, el lenguaje teatral, cuando hablamos de dramaturgia, por ejemplo, los matices son miles y con la poesía sucede lo mismo. Yo cuando, a pesar de que escribía, ayer estuve en un encuentro en Elche y había un poeta y me decía, ¿crees que se puede evolucionar en la escritura? Y yo le decía que me alegro muchísimo de que mis primeros textos no se publicaran nunca, porque efectivamente yo sí sé que he evolucionado, no solamente escribiendo, sino también leyendo. Ha habido un camino importantísimo de aprendizaje de lectura. Entonces, no es que yo decida que quiero escribir o leer poesía, es que la poesía se convierte desde que ni siquiera sabía nombrarla
en un espacio físico en el que yo me refugio cuando no puedo expresarme, cuando algo me duele, cuando algo me emociona. Hay personas que somos más sensibles. Esto le sucede también a los niños y a las niñas. Recuerdo un niño de 8 años cuando le contaba que la poesía me sirve para expresar lo que no puedo expresar de otro modo, que cuando me pongo muy triste, escribo, que cuando me pongo muy furiosa, escribo, y que es la manera que tengo de transformar el dolor o las cosas que no me gustan en belleza. Y entonces él levantó su manita y me dijo, sí, eso lo hago yo también cuando dibujo. Y lo había entendido perfectamente, porque dibujar, pintar, el arte es lo mismo, es ese espacio en el que podemos transformar las cosas feas, la fealdad del mundo, en belleza. Y eso es para mí la poesía. No es que yo la haya elegido, es que de alguna forma es como las hormigas que van en fila. No creo que ellas elijan estar en esa fila o formar parte de esa comunidad, ¿no? Yo creo que la poesía tiene que ver con mi forma de vivir y mi manera de ver el mundo y de habitarlo. Entonces es una elección consciente el dedicarme a la lectura, el dedicarme a la formación, pero la poesía siempre ha formado parte de mí. Yo creo que el problema es que algunas personas somos capaces de entender esa relación especial que sucede en la infancia con la poesía y de alguna manera la preservamos, y otras cortan ese hilo y se desapegan y es muy difícil después volver a ellas. Pero en mi caso siempre estuvo ahí presente, no hubo una elección ni una decisión de voy a escribir poesía, no, fue mucho antes de que... Naciste poeta. Yo creo sé que si eso también. No sé si nací o si fue mi alma demasiado sensible, o si fueron las circunstancias de mi vida o qué, pero sí que sé que siempre me sirvió la escritura para refugiarme y para transformar. Mar, esto me lleva a hacerte otra pregunta, porque yo cuando hago talleres con maestras y trabajo con maestras y con niños, siempre insisto, y de hecho mis alumnas y las personas que trabajan conmigo alrededor de la literatura, muchas veces creo que ellas dicen, otra vez Lucía y los libros. Con ellas siempre se tiene que hablar de libros, háblese de lo que se lea, de lo que se hable, siempre hay que hablar de libros. Y creo que, porque yo les digo, si ustedes en sus casas, con sus niños, en sus aulas, en sus encuentros con maestros, con familias y con niños, ponen a disposición de todos ellos los libros y los tienen para su disposición también, para su crecimiento, para su placer, hace parte de su día a día. Creo que eso es un insumo importante en el desarrollo de los niños. Cuando un niño crece sin libros alrededor, crece cuando llega a aprender a leer y a escribir, y ahí apenas aparece una cartilla para aprender a decodificar. Eso no es aprender a leer, eso no nos da, aprendemos los códigos de un sistema alfabético, pero no aprendemos a leer de verdad. Por eso es que yo siempre insisto en que aprender a leer se empieza desde que estamos en el vientre de la madre, a partir de todo eso que nos cantan, de lo que nos juegan, de lo que nos hablan, de lo que nos cuentan, porque la lengua materna no está en el lenguaje solamente, sino está en todo lo que trae la cultura. Pero, ¿qué te hizo? ¿Cómo fueron esos principios tuyos en tu infancia? ¿Estuviste rodeada de libros? ¿Fue un padre que cantaba, una madre que cantaba y arrullaba, que aunque hubo libros, no hubo libros? ¿Qué hubo en tu hogar que también de alguna manera hizo ese vínculo tuyo con el lenguaje, con las palabras, con la lectura, con la escritura? Yo creo que en mi casa no había libros. Mis padres, los dos, eran hijos de la posguerra, eran pequeños cuando acabó la guerra civil y vivieron una época muy difícil, muy dura. No pudieron ir a la escuela, eran prácticamente analfabetos. Tuvieron 8 hijos, yo soy la pequeña y fue, bueno, una casa donde lo más importante era
el poder mantenernos y llegar a final de mes que poder llegar a tener libros. Sí que había una cultura que yo creo que es importante, una cultura, yo siempre digo que los primeros libros, la primera literatura, yo la llamo la literatura del viento, no tiene objeto libro, no está contenida más allá de la memoria y la voz, que es importantísimo, que es lo que nos construye la identidad cuando estamos en los brazos de nuestros cuidadores en los primeros 3 años de vida, que es cuando sucede todo, dicen, y nos acunan, nos cantan, esa memoria donde el lenguaje es un paraguas en el que nos miramos, un espejo, y que nos da nuestra identidad, nos dice quiénes somos con esos 5 lobitos o ese cucutrás, o vamos construyendo nuestra realidad. Pero también es cierto eso que decías, Lucía, de la importancia del objeto libro antes de llegar a la cartilla de lectura. Ese momento en el que el cuerpo del bebé, esa fase primera, la fase sensiomotora que decía Piaget, donde el bebé construye su realidad a través de su propio cuerpo en relación con el cuerpo del otro, del que le mira, de la madre, de la maestra, y esa relación en la que el libro, el poema, el texto literario viene desde el viento, viene de esa memoria antigua que nos construye, ese hilo de memoria poética que nos construye y que hila quiénes somos y de dónde venimos, y se materializa a través del cuerpo más que del libro. Así que es muy importante esa literatura oral, esa literatura dicha a través del afecto y la mirada. Pero también es verdad que si el primer contacto del niño o la niña con un libro es cuando va a aprender a leer y a escribir, lo más fácil, porque el proceso de lectoescritura es uno de los más dificultosos que aprendemos en nuestra vida, es un mapeo de cero, donde todas las redes neuronales se construyen para vincular la psicomotricidad fina, el ojo y la mente, así que se puede llegar a generar una relación muy nociva con los libros, que sucede muchas veces con los niños y las niñas cuando hay una obligación de leer, de aprender a leer, cuando no se respetan los ritmos, cuando se hace para buscar un resultado productivista, velocidad lectora, comprensión, cuando olvidamos la parte afectiva e identitaria de la lectura. Por eso hoy en día, afortunadamente, esa memoria poética o ese vínculo con la literatura de tradición oral se puede convertir en libros, y hay formatos de libros de cartón que sirven para los bebés y que crean, cuando lo abrimos frente a él y le cantamos y le decimos, o los muerde o se los lleva a la boca, o a mí me han mandado fotos de esta colección de bebitos que tenían el libro de cartón como objeto de apego y lo llevaban en el carricoche hasta la escuela, o lo llevaban a la bañera y querían bañarse con el libro, sí. o se van a dormir con ellos abrazados. Esa relación con el objeto libro, que eso es relativamente moderno, porque los libros para bebés hace poquito que existen, y que lo que construye es una relación afectuosa con un objeto que después vamos a tener que relacionarnos de una forma mucho más intensa cuando llegue el momento. Así que el objeto libro, la biblioteca, la posibilidad de capturar la esencia de la poesía tradicional y tenerla en un formato moderno como es el libro, nos facilita muchísimo el camino a la hora después de enfrentarnos al proceso de lectoescritura. Totalmente de acuerdo. Y en ese proceso no solamente está el libro como juguete, como objeto juguete, sino que definitivamente tiene que haber un mediador que lea, ¿no? Que lea, que encante, que juegue, que cante, que disfrute y se apasione por las palabras, porque el libro como tal no funciona si no está ese mediador que teje esos puentes entre el afecto, los libros, el adulto. De hecho, las relaciones se vuelven mucho más sanas, mucho más saludables, mucho más afectuosas cuando el adulto
es ese mediador que establece ese vínculo afectivo y teje esos vínculos emocionales entre los niños y la lectura, ¿no? Entre los niños y el lenguaje, y que obviamente trae un montón de otras ventajas para los niños y las niñas en cuanto a la adquisición del lenguaje, la capacidad de pensar, y por ahí hay un micrófono abierto, la capacidad de pensar, la capacidad de poder poner en palabras organizadas eso que estoy pensando, ¿no? Pero Mar, siempre he pensado que parece muy fácil cuando uno ve los libros, especialmente los de los más chiquitos, que se ven tan simples, tan sencillos, tan... podría mucha gente dice, no, pues esto es tan fácil, ¿no? Esto es tan sencillo. Yo creo que escribir para bebés es lo más difícil que hay, porque es poner en pocas palabras una cantidad de sentido, ¿no? Porque no se trata de que sean lecturas sosas, acarameladas. Y aquí va, digamos que hay dos preguntas. Una es, ¿cómo es escribir para la primera infancia? ¿Cómo es escribir para bebés? Pero todo es poesía, porque a veces hay un cúmulo de cosas, hay tantas ediciones, hay tantas, hoy en día encontramos una cantidad de producciones que uno dice, ¿será que todo vale la pena? ¿Todo vale la pena? Sí, es difícil elegir cuando hay tantísima oleada de novedades. Yo creo firmemente que de los 0 a los 3 años lo fundamental sí debe ser lo poético. Si no, la poesía rimada, a poder ser con rima consonante, sí que tiene que tener unas características muy concretas que están relacionadas con la poesía de tradición oral. Ana Pellegrín, que es una recopiladora maravillosa y que hizo un trabajo ingente, clasificó los textos poéticos de la primera infancia y además evaluó sus características, y siempre hablaba pues, de unos elementos que se repiten en todas las producciones populares, que tienen que ver con la sencillez, que no la simpleza, que esto es muy importante, porque hacer algo sencillo sin caer en la simpleza es lo más complicado que hay realmente. El juego lúdico también, siempre tienen una parte lúdica, siempre tienen una repetición, algo que se repite, un ritmo, aunque no sea rima, aunque normalmente siempre riman. De hecho, la mayoría de textos de tradición oral tienen rima y rima consonante. Y esa capacidad lúdica del absurdo, ¿no? de las palabras inventadas, de metáforas, además metáforas muy poderosas, como los 5 lobitos, esos 5 lobitos que son los 5 dedos de la mano. Hay una dirección también hacia introducir al bebé, no solamente decirle quién es, ir dándole pistas de que tiene un cuerpo, de que es ajeno al que le mira, que tiene una cara cuando haces el cucutrás, que tiene un tronco cuando hacemos el trote. En fin, vamos dándole su identidad y su espacio, pero también vamos ofreciendo a través de las metáforas una entrada al lenguaje hablado, al habla y al juego simbólico, a la primera representación del mundo a través del juego simbólico. Entonces, toda la literatura o todos los libros, cuando hablamos de primerísimas edades, tendrían que tener estos elementos, tendrían que ser, obviamente al bebé también le puede gustar la imagen, la educación visual, ¿no? Un libro con una palabra solo y una imagen interesante, pero cuando hablamos del lenguaje literario, pues siempre va a tener esas características. Y sí que sería importante, además, al menos intentarlo, afinar el ojo crítico de las mediadoras para que sepamos muy bien, como decía Gabriela Mistral, quién quiere dar a la infancia Pájaro de barro o Lagartija muerta. Es decir, esos libros que tienen un interés clarísimo
de los adultos para convertir el objeto libro en un objeto utilitarista que sirve para el adulto y no sirve para la infancia. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre el conocimiento natural o la enseñanza natural que guardan los libros, los textos tradicionales que ofrecen pues desde el consuelo del cura sana, patita de rana, si no se cura hoy se curará mañana, ese conjuro o conjurar el miedo, las nanas que calman, los 5 lobitos que nos ayudan en la primera comunicación. Tienen un saber y un conocimiento, una enseñanza natural y esos otros libros que nacen no para servir a la infancia, que es el lugar natural de esta primera literatura, es una literatura que está al servicio de la infancia, sino esos otros libros que nacen al servicio de los adultos y que queremos que sirvan para que dejen el pañal, para que aprendan a portarse bien, que no sepan compartir, que no hagan esto, que no hagan lo otro, que además tienen una moraleja muy clara. En fin, habría que tener un buen fondo crítico también para identificar cuando un libro tiene un juicio de valor y está utilizando el objeto libro para enseñar o para ofrecer un objetivo que es claramente adulto, cuando esa literatura que está al servicio, ese libro que contiene la literatura del viento, ese texto que nos ayuda a tramar la memoria poética, la identidad de la infancia, decirles quién es, darles su lugar en el mundo, nombrarlos. En lugar de eso lo que hace es servir a los adultos para que los niños y las niñas hagan, piensen o lleguen a una conclusión concreta que yo como adulta quiero o me interesa que ellos. Que es la que a mí me interesa y la que creo que deben tener, y esa diferencia en saber discriminar esos libros en donde el libro desde la primera frase pretende que los niños ya, la primera frase ya, el niño sabe qué es lo que pretende este libro, no los deja pensar, no los deja definirse, no los deja volverse también lectores críticos, ¿no? Construir pensamiento, construir sus ideas, ser analíticos y críticos frente a eso, mientras que lo que es esta verdadera literatura sencilla y no simple, como dices tú, que me parece divino eso, le permite a los niños descifrarse, conocerse, conocer el mundo, conocer al otro, encontrar y reconocer sus emociones, y a partir de eso, pues, comerse el mundo a mordiscos, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Otra cosa que, pues ya sabemos que tú decidiste ser poeta desde hace mucho rato, y me parece que ese ejercicio que hacías tú y que decías también que menos mal esos primeros poemas no los publicaron porque pues no, creo que también ahí hay un trabajo que es importante, ¿no? Y que eso se afina, esa habilidad en la escritura, esa habilidad en la lectura, pues se afina leyendo y escribiendo, ¿no? Que son una cara, pues el leer y escribir es una cara de la misma moneda. No podemos solamente leer y no podemos leer solamente, pues como trabajo con niños de primera infancia, solamente leo libros de primera infancia. Creo que un mediador de lectura también tiene que leer otras cosas que nutran su propio interior, ¿no? Su mundo interior, su mundo cognitivo también, que le permita también conocer a los niños desde otro punto de vista, que le permita enriquecerse desde otra manera, y que sepa también ese maestro o ese promotor de lectura que también tenga un criterio, que también haya una selección de libros que le gustan a él. Hay algunos, a mí me encantan las biografías, por ejemplo, me parecen increíbles. Hay gente a la que le gusta más lo fantástico, en fin, pero que haya un criterio, que haya un gusto, que lo ha desarrollado porque ha leído diferentes cosas y ha dicho, me voy más por este lado, esto me llega más, me toca más, esto me hace reír, esto me hace llorar, esto me hace vibrar, ¿no? Pero no solamente está eso, sino también está
el arte, la visita a museos, los conciertos, la música, la vida cultural. La vida es lo que hace que y cuando un maestro tiene eso, tiene que ofrecer a sus niños y a sus niñas, tiene que ofrecer a las familias, tiene que recomendar, tiene de dónde sacar para poder tener un bagaje grande, una canasta amplia, grande, con muchas posibilidades para dar, ¿no? Dar de leer, para dar de escuchar, para leer en voz alta, para leer y para escuchar y para saber que no necesariamente cuando leo un libro con niños tengo que terminar pintando lo que más les gustó. Que eso además me parece que rompe y acaba con una lectura maravillosa, sino que también podemos cerrar el libro y quedarnos a que decante esas palabras que acabamos de leer, acabamos de escuchar, o que podemos salir a bailar con unas telas porque el libro nos invita a bailar, o a preparar un postre delicioso, o a jugar con agua, o simplemente hacer otra cosa que no tenga nada que ver con el libro. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí, creo que sí, que hay mil formas de... Yo llevé durante 6 años las visitas escolares de una biblioteca muy grande en la ciudad de Valencia, de las más grandes que hay, la provincial, y venían niños y niñas desde los 3 años hasta los 11, de primero de infantil hasta sexto de primaria. Y recuerdo que una de las cosas que me decían los más mayores cuando yo les ofrecía la opción de tener el carnet de la biblioteca, de poder ir a tomar prestados libros, y les insistía mucho, y recuerdo que una de las cosas que me decían al terminar muchas veces era: pero si me presta el libro de la biblioteca y me lo puedo llevar a casa, cuando lo devuelvo tengo que traer la ficha rellena, porque la manía de hacer esa ficha o ese examen de lectura al terminar el libro, que termina matando las ganas de leer, efectivamente. Sí. Termina diciendo, no quiero leer porque tengo que hacer esa ficha, porque Exacto. van a querer ver hasta dónde lo entendí. Y cuando muchas veces entendemos un mismo libro leído por una misma persona desde puntos de vista y emociones tan distintas, dependiendo de los intereses de cada cual. ¿Qué libros han nutrido tu camino como lectora y escritora? Yo recuerdo como un hallazgo la primera vez que encontré la biblioteca pública de mi pueblo, y también reconozco como un punto bastante importante el primer libro de mayores que me regalaron. Tendría yo 11 o 12 años y me regalaron Las minas del rey Salomón. Recuerdo que fue esa primera vez porque había leído otros libros para niños de los que correspondían a mi edad, pero ese libro en concreto a mí me demostró la posibilidad maravillosa de que un libro pueda llevarte a otro continente, como en este caso a mí me llevó a África y pude perfectamente recorrer la selva, y para mí aquello fue una cosa maravillosa, maravillosa sobre todo porque, como te decía antes, yo tengo una gran sensibilidad empática, entonces no puedo ver películas de miedo, no puedo ver las cosas visuales, me afectan muchísimo. Entonces en la lectura tenía la posibilidad de construir esas imágenes y que no me afectaran tanto. Entonces para mí fue una manera maravillosa de asomarme a una ventana como con una barandilla, que sabes que estás asomada a ese abismo pero que no puedes caer, ¿no? Y para mí eso fue un hito. Después de eso, en la primera juventud me marcó muchísimo Un mal de amores, que es lo que les digo siempre a los jóvenes, que cuando tienes 14, 15 años crees que va a terminar el mundo cuando te enamoras la primera vez. Y bueno, en ese momento, no sé ni por qué ni de dónde había salido realmente, apareció en mi casa el libro Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y entonces recuerdo que ese libro me hizo pensar, dije, este hombre estaba mucho peor que yo y sin embargo, bueno, pues ahí escribió un libro, en fin, y conseguí, a partir de la reconstrucción de todos los poemas de las rimas, con mi propia experiencia, pues conseguí aferrarme a ello como si fuera una tabla de salvación. Y a partir de ahí sí que me hice lectora
lectora intensa, leía mucho, sobre todo en mi adolescencia y en mi juventud. Leía mucho, leía muchos libros que me marcaron muchísimo, y a Kafka, a Henry Miller, a Anais Nin, a las novelas, muchísimas novelas. Bueno, iba descubriendo, según descubría un autor, consumía toda su obra de una forma intensa hasta que no terminaba casi aburriéndome de sus libros, no paraba. Y eso fue construyendo un poco mi mapa. Y después llegó la poesía, la lectura de la poesía de verdad, porque estaban ahí, la poesía estaba siempre presente, pero cuando yo aprendí a leer poesía, cuando yo aprendí a quitarme todas las cargas del no lo entiendo, de esto no es poesía, esto sí, todas esas cargas que suceden aún con la poesía infantil, porque muchos poetas de adultos piensan que la rima no es poesía, que las cosas que se hacen para niños no son poesía, que la poesía tradicional no es poesía. Bueno, para mí fue un aprendizaje que llegó después, el llegar a poetas pues como Zurita o como Gamoneda o como Olga Orozco, como Pizarnik. Son poetas que han ido construyendo un mapa antes incluso de llegar a la poesía infantil y a interesarme pues por los poetas que trabajan la poesía infantil. Así que he leído afortunadamente mucho y sigo disfrutando. Ahora leo menos novelas, muchísimas menos, porque por mi trabajo me queda poco espacio y suelo leer ensayos y mucha poesía, eso sí, pero sigo siendo una lectora voraz. Eso se nota montones en tu blog. Y uno puede ver la gran lectora que eres por este blog, que se lo recomiendo a todo el mundo, el sitio de las palabras.es. Yo lo estuve explorando, ojalá hubiera tenido más tiempo para disfrutarlo, para degustarlo, para explorar cada uno de esos espacios que hay ahí en ese blog, que tiene varios espacios importantes, interesantes todos. Este de poesía y cuentos para alborotar la infancia, me encantó ese nombre. Pensar, aprender y comprender. Pero además de este blog, que la construcción de este blog se nota que tiene una estructura muy clara, se nota que es un blog muy pensado, muy bien construido. Tienes esta otra actividad que se llama el jaleo, y me encantaría que nos conversaras de estas dos cosas, porque no muchos conocemos qué es el jaleo. Sí. Y a todo el mundo les digo que después de esta charla, de verdad, incluso ya entren a explorar este sitio, del sitio de las palabras, porque van a encontrar ahí un montón de herramientas para hacer en sus talleres, para trabajar, para su crecimiento personal. Además es un placer, porque no es un blog pesado, no, es un blog delicioso de explorar, de verdad es delicioso de explorar. Te felicito, cuéntanos. El sitio de las palabras es una escuela para mediadores. Ahí tenemos formación, sobre todo. Ahora mismo hemos lanzado los cursos de bolsillo, que son unos cursos breves. Hacemos cursos, ahí es donde yo ofrezco mis talleres de escritura de poesía infantil y de cuentos infantiles, que son cursos largos que duran, algunos duran años. Tengo grupos que llevan años trabajando conmigo. Nació con esa idea, Lucía, de que estábamos diciendo antes, de la necesidad de formar mediadores que tengan una base fuerte, y nos reunimos con personas que, pues que pensamos que tienen algo que ofrecer, y ofrecemos formación de ilustración, de lectura para bebés, de lectura, en fin. Y lleva funcionando desde el año 2013. Es una escuela de la que estoy muy orgullosa, que la armé yo sola en su momento y que ha ido creciendo. Y de esa escuela, del sitio de las palabras, nace Jaleo. Jaleo son unas jornadas, jornadas de animación a la lectura, escritura y observación. Y son unas jornadas que realizamos cada año en el mes de julio en Valencia, en la ciudad de Valencia, aquí en España, y que nos reúne pues a 250 personas que vienen de toda España, pero también de fuera. Ha venido alumnado, pues por ejemplo Pato vino como alumna, hemos tenido alumnas de Colombia, hemos tenido alumnos de Chile, en fin,
todos los años nos juntamos un montón de personas, todas interesadas en la educación estética y literaria de la infancia y la juventud, y tienen 3 mañanas de conferencias donde aunamos la práctica escolar, la práctica bibliotecaria, la filosofía, el teatro, la poesía, la literatura para infancia. Tuvimos a Yolanda Reyes, que vino de Colombia un año, hemos tenido a María Baranda, hemos tenido a Daniel Goldin, hemos tenido a Michel Petit, hemos tenido a Keta Pakowska, hemos tenido un montón de autores, de mediadores, de bibliotecarios. Por las tardes tenemos talleres, tenemos espectáculos, en fin, y se convierten en 3 días, 4 días en el mes de julio. Los hacemos en un espacio emblemático, en un monasterio que después fue cárcel del franquismo, que después fue escuela, y en el claustro, en una iglesia, damos las conferencias, en el claustro hacemos las comidas, así que son unas jornadas que tienen muchísimo recorrido y muchísimo reconocimiento también, y que son como nuestra joya más preciada, la joya más preciada del Sitio de las Palabras, nuestro proyecto más hermoso de tantos y tantos que hacemos, sí. ¿Esos cursos son virtuales? Perdóname un segundo, Juan. Sí. ¿Esos cursos son virtuales todos o hay virtuales y presenciales? Tenemos sobre todo virtuales, sí. Tenemos alumnas de Colombia, tenemos alumnas de... Ahora mismo tengo un par de alumnas en el curso de poesía de Colombia, de Uruguay. Es cierto que con lo que decíamos al inicio, antes de abrir los micros, con el tema del cambio de moneda y la situación económica mundial está un poco más difícil, pero sí son todos todos virtuales y que intentamos que sean abiertos para todo el mundo. Ok. Juan Camilo, sigue. Sí, y yo quisiera, bueno, yo estuve en jaleo también. Es verdad. En ese tiempo, en pleno encierro, fue una cosa genial también encontrarse con tantas voces valiosísimas. Y quisiera, bueno, ya el tiempo nos devora, esa metáfora griega es tan bella, pero de todo lo que se ha conversado, siento que hay un texto que nos sirve como una buena condensación de toda esta conversación, inclusive de toda esta celebración, porque Mar, queremos celebrar no solamente el premio que has recibido, sino que realmente tu voz resuena mucho aquí en Colombia, en las librerías, en las bibliotecas públicas, en los escenarios escolares, y quiero reconocer esto con un poema que recoge un poco tus palabras, si me lo permiten. Es un poema de Pablo Neruda. Es un poema de Pablo Neruda y que también quiero regalarle a los profes y a mí y colegas mediadores que están aquí conectados, como el sonido de la lluvia que hemos recibido tan fuertemente en estos días en Colombia. Dice así, el poema se llama La Poesía. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No eran voces, no eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba, sin rostro, y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón
se desató en el viento. Qué lindo este poema, no sé Qué por qué se bonito. me vino a la cabeza, porque hay tantas palabras que han resonado de esta intervención con Mar, el viento, la literatura Precioso. del viento, la poesía del viento. Me gusta mucho esa línea vaga, pura tontería del que no sabe nada. ¿Cómo es el descubrir de la poesía? Que es Eso algo es. sumamente emocionante. Eh, Mar, en el chat nos han escrito algunas personas, muchos te mandan muchas saludes, se sienten muy contentos de poderte escuchar. Muchas personas desde Tuluá, en el Valle Ujú. del Cauca, una zona preciosa, Mar, divina, zona de cañaduzales, salsa, música deliciosa. ¿Sí? Maravilla. Pero también sé que hay personas conectadas desde Bogotá, hubo personas que se inscribieron desde Chile, hubo personas inscritas también desde España, desde Perú, a quien les hacemos llegar un enorme abrazo. Desde Bucaramanga nos escribe Milena. Entonces Maravilla. Muchas gracias a todos. estamos aquí en una red muy grande para celebrarte. Realmente preguntas como tal no ha habido, solamente pues celebrar pues esta idea de la lectura, de la poesía que es como el viento, ¿no? Del haiku que hay que leerlo 2 veces. Eh, Agradecen todo el trabajo que haces y toda esa apuesta de tener a la primera infancia como prioridad. Nos escriben desde Roldanillo Valle, tierra de poetas, música, arte, sin duda. Celebran también el hecho de que la poesía esté presente para el aprendizaje. Y yo creo que es necesario. Ahí estamos viendo en pantalla algunas eh, de los libros que tenemos con la editorial Convel. También hay uno en la editorial Loges. Perdón, me permito leer algo, una pregunta a propósito de Neruda. ¿Qué opina Mar de separar al autor de la obra? Uy, nos Sí, es metimos en... difícil, es difícil. Es una discusión que tenemos muchísimo aquí en esta casa, mucho, mucho. Yo creo que cualquier persona que tiene una voz que se escucha más allá de sí misma, que tiene una voz que la gente le presta atención, tiene una responsabilidad también muy grande y debe haber una coherencia absoluta entre lo que dice y lo que muestra en su vida, ¿no? Creo que sí que es importante. Con Neruda sucede como con muchos otros autores que, bueno, tienen ciertas disonancias bastante trágicas con respecto a lo que eran sus bellos poemas de amor y lo que hacían en sus vidas reales. Sin embargo, por ejemplo, Neruda yo lo utilizo para trabajar la prosodia porque tiene un dominio majestuoso, pero siempre les explico esta otra parte también, ¿no? Lo que hizo, cómo se comportó con su esposa, con su hija, algunos pasajes de su biografía que son muy oscuros y creo que es importante ser conscientes, pero no para censurar, sino para conocer, porque para elegir hay que conocer, hay que tener una base de conocimiento y creo que esto es absolutamente necesario. Yo no creo que haya que censurar los cuentos tradicionales porque tienen una visión, digamos, machista o porque tienen, no, sino que hay que leerlos y hay que hablar de ello. Y bueno, pues con Neruda o con cualquier otro autor o cualquier otra obra así controvertida, también sirve para eso, para hablar de ello. Nos puede servir abrirnos una ventana y poder indagar sobre cómo se transforman las cosas o sobre esa coherencia. Hay una cosa que hablando de esto, no la podemos leer, quería leerla, pero no alcanzamos a leerla, pero sí se las quiero recomendar y está en un libro que tienes tú que se llama 44 poemas para leer con niños y es el decálogo de cómo no leer un poema. Sí. Esos 10 versitos, porque además también están en verso, me parecieron increíbles. Voy a leer solamente uno. Al poema no le gusta que lo interroguemos antes de leerlo. Es tan agradable dejarse llevar por él.
un poema leído con prejuicios es un poema echado a perder. Y todos son increíbles, que me parece que hay que tenerlos en cuenta a la hora de leer poemas con los niños, ¿no? Quisiera que nos regalaras 2 recomendaciones de libros para estas maestras. Yo tengo aquí una recomendación, pero quisiera primero que tú nos recomendaras a nosotros un libro, 2 libros. Vale. Bueno, lo primero, gracias, Nora, por traer ese texto que tengo, creo, en algún artículo que me pidieron. Muchas gracias. No hay requisito para pertenecer al curso de poesía, lo único es que solamente se ofrece en septiembre, una vez al año, porque es un curso que me demanda muchísima energía, que siempre tiene mucha demanda y que ya si queréis os podéis preinscribir, porque normalmente en cuanto abrimos matrícula se llena. Se llama Los niños se comen la luna, escribir poesía infantil. Y se abre siempre la convocatoria para septiembre y enseguida se llena, pero empezamos de cero. Es un recorrido que se hace desde iniciación, así que no hay ningún requisito. Y en cuanto a las recomendaciones, pues más que un libro yo recomendaría autores, ¿no? Pues por ejemplo, Federico García Lorca tiene libros para niños, tiene muchos poemas infantiles, pero también tiene poemas maravillosos, libros maravillosos para acompañar a los adultos. Y aunque este sea una selección mía, 44 poemas para leer con niños, creo que es una buena manera de acercarnos a los diferentes tipos de poesía. Es una selección de poetas de habla hispana, tanto de allá como de acá. Intenté que fuese muy ecléctico, tiene poetas que escriben para niños, otros que no, poesía tradicional, y creo que es una buena manera de acompañar, o por lo menos intenté que fuera el libro que yo hubiera querido tener para acompañar a mi hijo mientras crecía, ¿no? Que pudiera tener diferentes capas. Gabriela Mistral, María Elena Bosch, María Baranda, Yolanda Reyes. Hay tantas y tantos autores maravillosos que podemos acercarnos a la lectura y acercar la poesía a los niños y a las niñas que creo que tendrían que estar en todas las escuelas, en todas las bibliotecas, en todas las casas también. Ok. Bueno, yo voy a hacer una recomendación, además de estos libros que están viendo aquí y muchos otros que tienes tú. Estos me encantan porque además al final tienen el código para que puedan descargar la música, porque estos libros tienen música y cuando se cantan y se juegan, pues son una delicia, sobre todo en las horas del cuento con los más chiquitos. Y hay otros que son, otro por ejemplo que no puse ahí, pero que me fascina, es este. ¿No? Sí. Y también, si no comí nada, esto me encantó. Tengo 2 recomendaciones acá. Son los que más les gustaban a mis niños. El Conde Olinos, que es un libro maravilloso, de una sensibilidad increíble, y Margarita, ¿no? De Rubén Darío. El Conde Olinos es tradición oral, Margarita es de Rubén Darío. Me fascinan. Y para los maestros no puedo dejar de recomendarles este lenguaje oral, destino individual y social de las niñas y los niños, de Evelio Cabrejo, un lingüista colombiano, nacido en Zipaquirá, vive hace muchos años en Francia, hace un trabajo muy importante allá en Francia en formación de lectores alrededor de las bibliotecas y sobre todo con sus investigaciones sobre el lenguaje, sobre cómo se desarrolla el lenguaje y qué hay que hacer con los niños y qué significa esto. Son como mis recomendaciones para todos ustedes. Mar, ha sido de verdad un Evelio placer. Es una maravilla, efectivamente. Evelio es una maravilla, sí es. Y es nuestro, que también además es un orgullo para nosotros, es increíble. Yo lo conozco personalmente, está como tú, untado de niños de pies a cabeza, porque eso también se nota, ¿no? Cuando los autores son autores, pero no han estado nunca en relación con un niño, en contacto con un niño, y cuando el autor está untado de mocos, es delicioso, porque eso hace que hablen de niños de verdad, ¿no? Mar, ha sido un privilegio inmenso. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por estar aquí.
Gracias por todo lo que haces. No puedo sino decirte gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros, Lucía, a Fundapre, a Juan Camilo, que ha sido el ideador y el que ha maquinado este encuentro. Ha sido un placer ver a tanta gente, además conectada, tantísima gente escuchando. Espero que haya sido agradable para todas y que no desfallezcan las maestras y que continúen cantando, contando y recitando poemas a los niños y a las niñas, construyendo ese tejido de todas las posibilidades, que es lo que construimos cuando llevamos la poesía a la infancia. Muchas gracias. Y creo que, como dice Borges, la poesía es una de las formas de la felicidad. Exacto. Y ya este fin de semana nos quedamos felices saboreando tus palabras, Mar, saboreando tus palabras, Lucía, porque definitivamente eras la persona también para esta conversación. Yo quiero darles las gracias enormes en nombre de Plaza y Janés Editores Colombia, en nombre de Fundapre, que nos acompaña. Por aquí vi también a una amiga de Convel conectada, ¿sí? Nuestros amigos de Loges también hicieron mucha fuerza por este encuentro, e invitarlos a seguirnos llenando de poesía, porque definitivamente, Mar, no sé si conoces, hay un libro que se llama El olvido que seremos, aquí en Colombia. Uh-huh. Y prácticamente a mí ese libro, que es muy triste sobre la violencia, pero hay una imagen que me deja pensando y es, hombre, qué fortuna uno poder vivir y hasta morir con un poema en el bolsillo y en el corazón. Pues entonces, sí. A todos ustedes muchas gracias. Nos veremos en una futura oportunidad, porque Mar, espero no sea la última. Ojalá claro no sea la última. Eso es, seguro que no. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao.